Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de nuestros criterios del Poder Judicial, que en esta ocasión nos engalanamos y nos enorgullecemos de tener de regreso a uno de nuestros más distinguidos anfitriones, que anteriormente se ocupaba de la materia electoral, pero que ahora nos comparte su sapiencia y su experiencia en la Defensoría Pública. Y después de algunas reflexiones, hemos llegado a la conclusión de que es importante que ustedes, nuestro público, también conozcan la Defensoría Pública, conozcan sus funciones y conozcan lo que esta institución, parte del Poder Judicial de la Federación, también hace por nuestra sociedad. En ese sentido, permítanme presentar a nuestro anfitrión de hoy, don Carlos Báez Silva, que es licenciado y doctor en Derecho, así como maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador nacional 1, SNI 1. Actualmente desempeña como secretario técnico de Cooperación Interinstitucional y Normatividad en el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Es autor y coautor, entre otros libros, de El control de regularidad de la Ley Suprema de la Unión de 2019, publicado por Tirán Loblanch. Es el Manual de Justicia Electoral de 2022 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Argumentación Jurídica, publicado en el año 2023, también por Tirán Loblanc. Maestro, es un doctor, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Estamos muy orgullosos de recuperarlo en nuestras pantallas. A partir de ahora, nuestros programas, como ustedes saben, se rotaban entre 4 materias, ahora se rotarán entre 5, que son la materia civil, la materia administrativa, la materia penal, la materia laboral, y gracias a la generosidad de don Carlos Báez, también ahora tendremos un programa dedicado a las actividades de la Defensoría Pública, que además empieza con un programa extraordinario sobre la previsión preventiva oficiosa, pero de eso ya nos hablará él y nuestro distinguido invitado. Sea usted bienvenido, doctor. Los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias, muy querido maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, y muchas gracias a la revista Tiempo de Derechos, a la fundación que hacen posible precisamente que esfuerzos como este, pues no solamente existan, sino que se mantengan. Y más precisamente cuando en el contexto, pues resulta importante acercarnos tanto a los criterios del Poder Judicial como, y esto es lo que había yo conversado con don César y con don Rafael Estrada Mitchell, pues también acercarnos a esos criterios del Poder Judicial de la Federación, pero desde la óptica de la defensa, particularmente a partir de la óptica, desde la perspectiva de la Defensoría Pública, que es una función esencial que desempeña el Estado mexicano y que en el ordenamiento federal, pues presta el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, un órgano auxiliar de dicho consejo, y que a lo largo de su existencia, a lo largo de 26 años ya de existir este Instituto Federal de Defensoría Pública, pues ha contribuido en buena medida a la generación de esos criterios relevantes, esos grandes criterios del Poder Judicial de la Federación, a través o mediante el trabajo de todas las personas defensoras públicas y asesoras jurídicas que colaboran en esta benemérita institución. Y precisamente, qué mejor para dar inicio a este intercambio, a esta divulgación o difusión de esta perspectiva para acercarnos al trabajo de jueces y juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación, insisto, desde esta perspectiva de quienes defienden y asesoran de manera pública en el orden jurídico federal mexicano, pues qué mejor que escuchar, hacerle preguntas, que nos comparta no solo lo que sabe, sino lo que está haciendo precisamente la persona responsable de coordinar en todo el país a más de 800 personas, defensoras públicas, que como su nombre lo indica, prestan sus servicios de defensa en materia penal, en materia de defensa penal, en todo el país. Y cuando hablamos de defensa penal, aunque seguramente el maestro Juan Alexis Rojas Hernández nos lo precisará o nos lo detallará, este servicio de defensa pública en materia penal abarca no solamente el proceso en sí,
sino que inicia desde la investigación misma, el proceso, evidentemente, la interposición de todos los medios de impugnación, la presentación de las demandas de amparo correspondientes y llega incluso hasta la defensa de los derechos de las personas que están ejecutando, están compurgando alguna sanción penal, alguna pena, y también se ofrecen estos servicios en el ámbito de la justicia para personas adolescentes en conflicto con la ley. Pero para hablar con mayor detalle y sobre todo abordar uno de los temas capitales del debate nacional en la actualidad, pues qué mejor, insisto, que esta persona, el titular, la persona titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, el maestro Juan Alexis Rojas Hernández, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho por la misma casa de estudios y además cuenta con un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. El maestro Rojas Hernández se ha desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación desde hace más de 10 años. Laboró, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en la ponencia de la ministra, actualmente presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. Fungió como secretario en el Tribunal Octavo, en el Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito y actualmente, insisto, es el responsable de coordinar la labor, entre otras cosas, pero principalmente la labor de más de 800 personas defensoras públicas distribuidas en todo el país. Bienvenido, maestro Juan Alexis Rojas Hernández. Un verdadero placer que con su presencia, con su participación, con lo que usted tenga bien decirnos, arranquemos esta nueva etapa o este nuevo capítulo dentro de esta aula, los criterios del Poder Judicial. Y precisamente para detonar esta conversación, maestro Rojas Hernández, y vincularla con uno de los temas que yo sé que en lo personal más atractivos le resultan, pues preguntarle cómo se lleva a cabo esa labor de coordinación de tantas personas que, insisto, tienen como misión principal defender nuestros derechos, bueno, los derechos de las personas que se sujetan, que son sujetas de alguna investigación, alguna carpeta, algún proceso penal, o que están ejecutando ya alguna sanción, alguna medida. Y sobre todo también, a partir de ahí, ¿qué experiencia nos puede contar respecto de la manera en que desde la Defensoría Pública pues se ha estado abordando procesalmente el tema de la prisión preventiva oficiosa? Bienvenido, maestro Rojas Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tan generosa presentación, inmerecida tal vez. Pero bueno, quiero agradecer mucho la invitación a la revista Tiempo y Derecho, a la Fundación. Saludo con gusto, obviamente, a ti, Carlos, al panel, a Susana, César, Olivia. Pues es un gusto estar aquí en esta nueva etapa de este podcast. Y pues sí, me invitaron para hablar de un tema que en lo personal me resulta apasionante, que es pues la prisión preventiva. Pero bueno, abordando un poquito lo que comentabas, Carlos, de cómo es coordinar a más de 800 defensores. La verdad es que no es una tarea fácil. Justo en este tema de prisión preventiva, pues desde que llegamos nos hemos enfocado en tratar de aplicar los criterios jurisprudenciales que se han emitido de forma reciente en esta materia. Y pues se ha iniciado una cruzada, un proyecto bastante complejo, bastante arduo, en donde pues hemos tenido capacitación a los defensores y se han girado instrucciones de hacerlos valer. Entonces, bueno, pues yo quería platicarles un poquito de dos criterios que han detonado todo este proyecto.
que han detonado como la instrucción a nivel nacional de más de 800 defensores de solicitar la revisión de la prisión preventiva con base en dos criterios fundamentales. Uno es emitido por la Suprema Corte de Justicia, precisamente derivado de un litigio que se ganó aquí en la Defensoría Pública, y otro es un criterio internacional emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues no sé, me voy a permitir comentárselos de forma somera, pero son muy, muy importantes. Y aparte, en una segunda parte de la exposición, pues me gustaría, y si hay tiempo, comentarles algunos otros criterios relevantes que también nos han servido para facilitar esta labor. Que estos criterios, los segundos, nos han servido mucho para lograr alcanzar nuestros objetivos, que finalmente son la libertad de las personas. Entonces, bueno, el primero es el criterio derivado del amparo y revisión 315-2021. Es la tesis 32-2022 emitida por la primera sala con número de registro digital 2024-608, que tiene como rubro prisión preventiva oficiosa. Procede a revisar su duración en el plazo de 2 años y en su caso determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Este criterio, como les decía, fue derivado de un amparo en revisión promovido o interpuesto aquí por la Defensoría Pública en un caso. El criterio lo que aborda es que la Constitución en el artículo 20, apartado B, fracción novena, prevé que la prisión preventiva en ningún caso podrá ser superior a 2 años. Es decir, que tú deberás ser juzgado o juzgada en un plazo máximo de 2 años para que cese si está sujeto a la prisión preventiva y se emita una sentencia. Entonces, ese criterio retoma ese derecho constitucional que se tiene y se dice que si una persona lleva más de 2 años privada de la libertad sin sentencia, se tiene que revisar ese caso y ver por qué no se ha dictado la sentencia. El objeto de esa revisión es analizar si está justificada esa prolongación o no. Es decir, si en términos generales el sistema o el aparato de justicia no ha incurrido en violaciones a derechos humanos y si se encuentra justificado el exceso del juicio, el exceso del proceso sin que se dicte sentencia, para lo cual la persona juzgadora va a tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales, que será la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Es decir, si es un asunto complejo y la parte indiciada o imputada ha sido como muy proactiva en ese juicio, en ese proceso, y eso ha derivado en la dilación del proceso, pues podríamos decir que está justificada la prolongación, es decir, que la prisión preventiva haya durado más de 2 años. Entonces, ahí la persona juzgadora tiene que abrir un primer debate en la revisión de esta medida. El primer debate va a ser que las partes le expongan por qué se ha prolongado ese proceso. Cabe destacar que aquí la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. La Fiscalía tiene que decir, bueno, su señoría, este proceso se ha prolongado o se ha dilatado pues porque es un asunto complejo, es un delito con muchos procesados, un delito complejo, hay muchos autos, muchos tomos, etcétera. Entonces, ese sería un primer aspecto a considerar. El otro sería la actividad procesal del imputado, que sería, bueno, cuántos medios de prueba ha solicitado, cuántos recursos ha interpuesto y si eso ha incidido en el tiempo del proceso. El último sería la conducta de las autoridades, es decir, si la Fiscalía ha tenido alguna dificultad para llegarse a los medios de prueba, si el juzgado paró porque hubo COVID. Entonces, todos esos son aspectos que tiene que analizar el juzgado, el juez que está revisando esta medida cautelar y determinar 2 cosas, bueno, 2 posibilidades. Una, que esa prolongación del juicio, del proceso, ha sido justificada. En ese caso, abre un segundo debate en el que la Fiscalía tendrá que comprobar, o más bien tendrá que solicitar,
si desea que esa medida en internamiento continúe. ¿Ok? Entonces, retomando, si el tribunal jurisdiccional determina que la prolongación está justificada porque el asunto fue complejo, porque la actividad de las partes así lo ameritaba, si el juez determina que la prolongación está justificada, entonces abre un segundo debate y la fiscalía tendrá que justificar ahora, si es que lo desea, que la persona continúe privada de la libertad bajo esa misma medida cautelar, que es la prisión preventiva. Caso contrario, si el juez determina que la prolongación es injustificada, esto quiere decir que tal vez no es un asunto complejo, que tal vez la fiscalía está dilatando el proceso de forma dolosa. En ese caso, el tribunal lo que tiene que determinar es la libertad inmediata de la persona, sin perjuicio de que pueda imponer cualquier otra medida cautelar, porque recordemos que hay diversas medidas cautelares, pero que no se trate de la privativa de la libertad, que no se trate de la reclusión de la persona. Entonces, bueno, retomando, este criterio lo que dice es que cuando la prisión preventiva exceda de 2 años, se tiene que revisar. Se tiene que revisar y en ese debate se tendrá que analizar la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes en términos generales. ¿Ok? Si el juez o la persona juzgadora determina que esa prolongación está justificada, tiene que abrir un segundo debate para ver si esa medida cautelar debe continuar o no. En ese segundo debate, el Ministerio Público, siempre la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene que acreditar la necesidad de que esa medida cautelar continúe. Esto quiere decir que tiene que justificar que la medida es idónea, que es necesaria y que es proporcional en sentido estricto para lograr uno de los fines que constitucionalmente prevé cualquier medida, o más bien que cualquier medida pretende alcanzar. Esto es que la persona no se vada de la acción de la justicia, que no se cause un daño a las víctimas o testigos y que no entorpezca la investigación. Entonces, en ese segundo debate, la fiscalía tiene que probar, primero, que la medida, o sea, que la prisión preventiva tiene que continuar para alcanzar una de esas 3 finalidades, o las 3, o 2, a través del llamado test de proporcionalidad, es decir, que la medida será idónea, necesaria y proporcional. Si no lo acredita así la fiscalía, entonces también la persona juzgadora tendrá que determinar el cese de la prisión preventiva. Y regresándonos, si el juez en el primer debate concluye que está injustificada, que es injustificada la prolongación del proceso, únicamente ahí concluye la audiencia de revisión y lo que tiene que deliberar o resolver es la libertad inmediata de la persona y pues tal vez se pueda debatir sobre otra medida cautelar, pero ya no la prisión preventiva. Entonces, bueno, este es un criterio que ha impulsado este proyecto que les comentaba de la Defensoría, porque tenemos clasificados a nuestras personas defendidas por el tiempo que tienen prisión preventiva. Digo, ahorita la verdad es que no tengo los datos, pero por mencionarles un solo dato que a mí me parece de terror, es que en el Estado de México tenemos 700 personas representadas que tienen en prisión preventiva más de 10 años. Entonces, insisto, se ha hecho una cruzada literal para solicitar la revisión de esos casos, pero bueno, ha habido muchos factores que la verdad han retrasado los resultados que esperamos, pero bueno, ese es el objetivo. Entonces, bueno, este sería un primer criterio que, insisto, es la base de este proyecto y no sé si tengan algún comentario. Ahí, maestro Alexis, precisamente porque se mencionó al inicio de la exposición que la primera sala, entiendo, de la Suprema Corte emitió este criterio ya referido, esta jurisprudencia, bueno, esta tesis, mejor dicho, y esto es resultado también de la labor de una persona defensora pública, es decir, la labor de las personas que tú coordinas en todo el territorio nacional llega, o sea, abarca desde
no sé, la presentación de una persona en una agencia del Ministerio Público y, como se mencionó al inicio de la exposición, llega inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, las personas defensoras públicas están presentes en la defensa de los derechos de las personas investigadas, procesadas o sentenciadas en todas las instancias. Esto es así. Sí, sí, sí. Sí, retomando esto, la labor de los defensores y defensoras inicia desde, pues, desde que se apertura una carpeta de investigación y son citadas las personas, es decir, que ya tienen la calidad de persona imputada. Esto se denomina investigación inicial. Luego sigue una investigación complementaria ante un juez de distrito que ve el proceso, previamente a una audiencia inicial. Luego la investigación complementaria, una audiencia intermedia, la fase intermedia. Luego viene la etapa de juicio propiamente, después el dictado de la sentencia y se abre un procedimiento de ejecución penal, en donde también nosotros tenemos intervención para verificar las condiciones de internamiento de las personas que se encuentran recluidas en centros federales de readaptación social. Ahí también nos hacemos cargo de la promoción de cualquier beneficio a los que la persona tenga derecho y obviamente, como dices, Carlos, pues a la interposición de todos los recursos y medios de defensa, incluyendo los juicios de amparo, tanto indirectos en toda la fase procesal o procedimental, y los juicios de amparo directos contra las sentencias definitivas. Entiendo. Entonces, digamos, esta sería la primera base del esfuerzo que está haciendo el equipo del Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto Federal de Defensoría Pública, en materia de, si estoy entendiendo bien, revisión de la medida cautelar consistente en el dictado o en la determinación de la prisión preventiva de manera oficiosa. Pero mencionaste tú otro pilar, un criterio internacional. ¿Este cuál es? Sí, hay dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la sentencia derivada del caso Sonpaxli, Tecpile y otros, y una segunda sentencia derivada del caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, ambas contra México. En esas sentencias, en ambas, solo que la primera se analizó una prisión preventiva dictada en el procedimiento anterior, en el sistema penal anterior, el mixto o inquisitivo mixto que se le denominaba, y la segunda fue dictada con base en un asunto que se tramitó con las reglas del sistema penal acusatorio. Pero esencialmente las dos sentencias hacen referencia a lo mismo, que es la inconvencionalidad de la aplicación de la prisión preventiva en automático. Esto es decir, en el sistema tradicional pues existía la figura de auto de formal prisión, en donde la regla, una vez que se judicializaba la investigación, la averiguación previa, se judicializaba y se resolvía la situación jurídica de la persona en un auto de plazo constitucional en el que se imponía una prisión oficiosa a través del auto de formal prisión y por excepción, cuando el delito así lo permitía, se podía acceder a la libertad a través de una garantía, pero era por excepción. La regla general era auto de formal prisión, su nombre lo indica, eh, pues trae aparejada la privación de la libertad. Y en la segunda sentencia, pues hablamos de las reglas del nuevo sistema, bueno, del sistema penal acusatorio, en donde pues hay un catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional, en donde el constituyente consideró que esos delitos tenían una especial trascendencia a la seguridad pública, incluso al orden jurídico, y emitió un listado de delitos en donde la prisión preventiva se va a imponer de forma oficiosa cuando la persona sea vinculada a proceso por ese tipo de delitos, que son delitos como, por mencionar algunos, secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, robos con medios violentos, etcétera. Son los delitos de mayor impacto, por así decirlo,
Y en esos casos, insisto, el constituyente consideró que una vez que seas vinculado a proceso, pues en automático, es decir, sin previo debate, pues se impone la prisión preventiva denominada oficiosa. Entonces, la Corte Interamericana lo que resolvió es que ese proceder de la imposición en automático de la prisión preventiva sin que se haya analizado las particularidades del caso concreto, eso es contrario al derecho de presunción de inocencia y vulnera de forma grave la libertad de la persona. Entonces, la Corte Interamericana lo que dijo fue, pues, Estado mexicano, tienes que cambiar tu legislación para eliminar esas figuras y pues que se revisen los casos en donde se ha impuesto la prisión preventiva de forma oficiosa. Entonces, esa es la segunda parte del proyecto de acá de la Defensoría, en donde estamos primero haciendo valer estas sentencias de la Corte Interamericana en los casos nuevos, en donde se pretendan hacer, donde se pretenda vincular a las personas por este tipo de delitos y la imposición de la prisión preventiva oficiosa, o sea, se hacen valer estos criterios jurisprudenciales. Y la otra parte es que en aquellos casos en donde ya se resolvió y ya se impuso la prisión preventiva oficiosa antes de la vigencia de este criterio, pues solicitar la revisión de la medida. Esas son las dos vertientes del proyecto de prisión preventiva de acá de la Defensoría. Por un lado, solicitar la revisión de la medida cuando la prisión preventiva excede de 2 años y por otro lado, solicitar la revisión de la prisión preventiva cuando se impuso de forma oficiosa. Esto es que se abra un debate sobre el caso concreto y que sea el Ministerio Público quien justifique la necesidad de la imposición de la prisión preventiva. Ya no que sea oficiosa, sino que ya se justifique la necesidad. Entonces, esas son las dos vertientes del proyecto y pues nos hemos enfrentado a muchos retos, la verdad, desde criterios de personas juzgadoras que no reconocen la aplicación o la validez bueno, no la validez, sino la aplicación aquí en el Estado mexicano de la sentencia interamericana, de las sentencias interamericanas, diciendo o argumentando la tesis, un diverso criterio de aquí del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es la 20/2014 del Pleno, con registro 2006-224, el cual tiene el rubro, este criterio, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Esto es, el Pleno de la Suprema Corte privilegió el texto constitucional y las restricciones que hay en este sobre cualquier tipo de derecho fundamental que esté contemplado en una convención o tratado internacional del que México sea parte, lo cual es un poco contradictorio con otro criterio que no traigo a la mano el rubro, que dice que cuando haya discrepancia entre los criterios jurisprudenciales nacional e interamericano, se deberá aplicar el que más favorezca a la persona, que deriva incluso del mismo precedente. Pero bueno, entonces con base en esta tesis, muchos tribunales aquí nacionales han dicho, pues es que no puedo inaplicar el texto constitucional, el artículo 19, que de forma expresa me ordena a mi juzgador imponer prisión preventiva oficiosa, es decir, sin abrir debate en los casos en que se vincule a una persona por secuestro, por delincuencia organizada. No sé si haya sido claro en este aspecto o hay No, alguna... totalmente, pero entiendo también que así como encontramos este tipo de criterios, hay otro tipo de criterios, hay criterios de juzgadores federales diferentes, digamos, que han atendido las razones que han esgrimido las personas de la Defensoría Pública y que han decidido de otra manera. ¿Cómo han decidido Sí, ahí y por qué razones? sí, yo digo, no tengo el dato exacto, pero por lo que me he enterado, por lo que me toca conocer en las visitas a las delegaciones, por lo que veo aquí con los compañeros
y compañeras de Ciudad de México, pues yo, a ojo de buen cubero, como se dice, pensaría que está muy pareja la decisión. Un 50% aplica la sentencia de la Corte Interamericana y otro 50% aplica el criterio de la Corte Nacional. Más o menos así yo lo vería. Y las personas juzgadoras que nos han dado la razón, pues dicen que obviamente el artículo primero constitucional, hablando del criterio pro persona, pues deben de aplicar el criterio que mayor beneficia a la persona, que en este caso sería el de la Corte Interamericana, y abren el debate. Nos ha pasado de todo. Hay criterios también muy como híbridos que dicen, bueno, abro debate, las partes son escuchadas, el Ministerio Público tiene que justificar la imposición de la prisión preventiva, la defensa pues también expresa sus argumentos y el juez resuelve. Pues muy padre el debate, pero de todas formas yo voy a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, técnicamente no es una prisión preventiva oficiosa, incluso hasta expresan razones de por qué la persona tiene que estar privada de la libertad, pero la determinación final la catalogan como oficiosa. ¿Por qué? Pues porque el artículo 19 me lo instruye, pero técnicamente no es una prisión preventiva oficiosa, porque abrió un debate, Claro. expresó argumentos a favor o en contra, y finalmente decidió por qué la persona tiene que estar en prisión preventiva. Eso, insisto, en la práctica, de forma muy empírica, he descubierto que lo hacen para evitar las reposiciones. Cuando el caso llega a una instancia superior, en donde pues depende en qué tribunal caiga y qué criterio tiene, pero muchas veces dicen, bueno, ordeno que se te concede el amparo, por decir algo, para que abras debate y te pronuncies, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo ya tengo la mitad del camino avanzado, ya no abro debate, solo le quito la categoría de prisión preventiva oficiosa y pues ya está, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado de todo. Y en este mismo andar de la Defensoría Pública, pues también nos hemos encontrado con juzgadores que no acaban bueno, con todo el respeto que merecen, juzgadores y juzgadoras que no acaban de entender la distinción entre ambos criterios de los que les acabo de comentar, que uno se refiere al cese por la prolongación del proceso, del juicio, y otro se refiere a la inconvencionalidad de la aplicación automática de la prisión. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Que nosotros, por ejemplo, solicitamos la revisión de la medida porque la persona ya lleva más de 5 años. Entonces, la solicitud se hace por escrito y decimos, solicitamos que se revise porque esta persona ya lleva 5 años. Ya es una prisión preventiva excesiva, con base en el criterio de la primera sala que acabo de mencionar. Ok, nos abren una audiencia y en esa audiencia, pues la fiscalía es quien tiene la carga de la prueba y la carga procesal de justificar la prolongación del juicio. O sea, la fiscalía tiene que justificar por qué el juicio se ha prolongado, ¿no? Pero la fiscalía empieza a probar o comienza su argumentación con la necesidad de que la persona se encuentre privada de la libertad, que como lo dije en la primera parte de la intervención, eso sería un debate subsecuente una vez que se determine que la prolongación está justificada. Entonces Claro. la fiscalía empieza a mezclar debates. La fiscalía tendría que decir, mira, es un asunto complejo, las partes hemos sido muy proactivas y eso ha derivado en que este juicio se haya prolongado tanto. Eso tendría que hacer la fiscalía, pero la fiscalía dice, pues mira, es necesario que la persona esté privada de la libertad porque puede atentar contra las víctimas, puede atentar contra testigos, porque es un delito grave, hasta así lo han dicho, y la persona se puede fugar en cualquier momento porque tiene mucho dinero. Eso es otro debate. Pero ¿qué pasa? Pues los jueces y juezas, algunos, no todos obviamente, pero nos ha pasado que muchos se la compran al Ministerio Público y empiezan a argumentar o a deliberar con base en ese otro debate que nosotros no pedimos. Y aunque nosotros digamos, oye, yo te pedí el cese, o sea, tenemos que revisar la actividad procesal y por qué se ha tardado tanto el juicio. Únicamente, pues los jueces dicen, no, y tú no traes pruebas del arraigo de la persona, es decir,
que no existe el riesgo procesal y la necesidad de cautela. ¿Tienes pruebas de eso? Y nosotros, pues no veníamos preparados para eso. O sea, nosotros traemos aquí una línea del tiempo en donde te decimos por qué se ha tardado tanto el juicio, que es lo que nos incumbe en este debate. Pero pues bueno, te digo, nos ha pasado de todo. Se mezclan los debates y al final resuelven un Frankenstein que tengo que reconocer que ha ido disminuyendo, pero todavía ha habido muchos tribunales, incluso tribunales de apelación y tribunales de amparo, que revuelven esos debates. Incluso han salido criterios un poquito a aclarar de los plenos regionales. Ahorita no lo traigo aquí, pero hay un pleno de un pleno regional, un criterio de un pleno regional que dice, si tú determinaste que ya es injustificada la prolongación, ya no puedes imponer una prisión preventiva justificada posteriormente. Ya, o sea, ya dijiste, el Estado tenía 2 años y en 2 años no te pudo juzgar. La fiscalía no aportó pruebas en tu contra, el juez se tardó mucho. Es culpa del Estado, no es culpa de la persona representada, es culpa del Estado que se haya tardado más de 2 años tu juicio. Entonces, ya no puedes hacer nada. Hay otros tribunales que dicen, bueno, sí es injustificada la prolongación, pero te impongo prisión preventiva justificada. Eso no se puede. La Corte es muy clara. Si ya se determinó que la prolongación no está justificada, la consecuencia en automático es la libertad de la persona. E insisto, nos ha pasado muchas veces, en muchos casos, que dicen, sí, está injustificada, pero pues te la cambio por prisión preventiva justificada. Y ya. Entonces eso pues se vuelve una ficción jurídica. No sé si hay alguna duda o no sé, está un poquito técnico, pero espero que... No, pero ya que mencionas, Alexis, este tema de la prisión preventiva, digamos, la revisión de la oficiosidad de la prisión preventiva en un caso y por otro lado, la revisión el de exceso lo prolongado de la de la prolongación. medida, que son, entiendo, dos debates, como tú nos has mostrado, son dos debates diferentes. Y en un contexto, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, en un contexto en el cual en no pocas ocasiones podemos escuchar o se puede tener la idea a partir de la competencia misma por un lado, el Poder Judicial de la Federación, en concreto el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Al final, ¿cuál es la misión de la persona defensora pública respecto de una persona imputada o procesada y cuya medida cautelar, esta prisión preventiva, ha excedido en el tiempo o bien se ha declarado de manera automática, es decir, no ha sido razonada, no ha habido oportunidad de debatir en torno a la pertinencia de esta medida cautelar? Al final, insisto y me hago cargo de lo que menciono, se puede generar la impresión o la percepción de que pues, las personas defensoras públicas defienden, digamos, a personas que han cometido delitos, utilizaste la palabra graves, de trascendencia, y sin embargo, pues por algo existe, como existe todo un sistema de defensorías públicas, pero por algo existe este Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cuál es la misión que tiene una persona encargada de defender a una persona imputada, procesada, respecto del delito que fuese? ¿Cuál es esa misión? ¿Es un compromiso con qué o con quién? Sí, mira, yo te diría que todos mis compañeros y compañeras defensores y defensoras son personas muy comprometidas con la institución, con la sociedad en general, y tenemos muy claro que a nosotros no nos toca juzgar. Para eso están los tribunales, para eso está la fiscalía que nos acusa, bueno, que acusa a nuestros representados.
No es nuestra labor criticar ni juzgar una historia de vida que muchas veces no conocemos. Y nosotros nos guiamos con principios y valores que están en la ley, están en el marco de nuestras facultades y principalmente pues con el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es el que nos rige a nosotros, que pues nos dice claramente que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y es carga de la fiscalía demostrar que todas nuestras personas representadas cometieron un delito. Y es competencia de los tribunales decidir si esas pruebas que aporta la fiscalía son suficientes o no. Primero, para tener demostrado el delito y segundo, para tener por demostrada la participación de la persona que representamos. Entonces, a nosotros no nos toca eso y al contrario, la visión con la que tenemos que actuar es con la de que nuestra persona a quien estamos representando es inocente. Es inocente y con base en eso, pues tenemos que hacer todo lo que pueda reportar el mayor beneficio para la persona. Si el mayor beneficio, evidentemente, es que salga la persona en libertad, tenemos que activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance como obligación constitucional para lograr la libertad de la persona. Ahorita, el fundamento de este proyecto en particular que tenemos acá en la Defensoría, digo, tenemos muchos. Tenemos en cuestión de beneficios preliberacionales, tenemos proyectos en cuestión de perspectiva de género, de procedimientos abreviados. Entonces, tenemos muchos proyectos que estamos coordinando desde acá para lograr esto, el mayor beneficio que podamos a las personas. Estos dos criterios son los pilares de este proyecto de prisión preventiva, en donde, insisto, tenemos que solicitar la revisión de la medida por lo prolongado del juicio y en otro caso la revisión de la medida por su imposición automática. Esto entonces nos da la directriz de que tenemos que hacerlos valer en cualquier caso. Si la persona que defendemos lleva más de 2 años, tenemos que hacer valer el criterio, el amparo en revisión 315-2021. Si la imposición de la prisión preventiva fue oficiosa, fue en automático, pues tenemos que hacer valer la jurisprudencia de la Corte Interamericana y pues agotar todos los recursos y medios de impugnación que estén al alcance para lograr la libertad de la persona. En muchos casos, pues definitivamente los agotamos y ya no se puede hacer nada, pues no nos queda más que esperarnos 2 años más, si es que no se dicta la sentencia antes, y pues volver a pelearlo. En otras palabras, todas estas personas encargadas de defender los derechos de las personas imputadas, de las personas procesadas o quienes están ya ejecutando alguna pena, pues el compromiso de estas personas es directamente con el artículo primero constitucional. Digamos, es la guía de actuación de todas las personas defensoras en este instituto. Si entendí bien, esto, digamos, va de la mano con el principio de presunción de inocencia y supongo yo que también va muy de la mano con el derecho que tiene toda persona a un debido proceso, a ser juzgada bajo un proceso debido en el que se observen, pues claro, todas esas dirían formalidades esenciales, pero en eso estriba precisamente la virtud o lo esencial en esas formalidades que tienen por objeto precisamente respetar o salvaguardar los derechos de cualquier persona, de toda persona, como muy bien dijiste, independientemente de la historia de su vida, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo verdaderamente relevante para efectos de la tutela plena, efectiva de sus derechos, pues tiene que ver precisamente con esta salvaguarda, por un lado, del principio de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y, como bien lo mencionas, la salvaguarda plena o la aplicación exacta de el artículo primero constitucional.
Sin duda, este proyecto al que te refieres y que, bueno, se enmarca, entiendo yo, en un esfuerzo, digamos, argumentativo por parte del personal del Instituto de la Defensoría Pública, que, digamos, ejercicio argumentativo que va muy de la mano con, al final, esa independencia técnica de la que gozan las personas defensoras públicas. Porque si yo bien entiendo, pero aquí te rogaría que tú me corrigieras porque eres quien mejor conoce el tema, esa independencia no implicaría necesariamente pues el poder decidir o no si se combate o no esta medida cautelar, puesto que el mandato primero de la el mandato del artículo primero constitucional nos lleva o tendría que llevar como a cualquier servidor público, a todo servidor público, a tratar de, como bien dijiste, maximizar el goce, disfrute de los derechos y reducir o restringir todo lo que se pueda buscar que se restrinja el menoscabo, la afectación, la reducción de esos derechos. Si entiendo bien, esta es la manera como se encuadran todos estos proyectos a los que te refieres, estimado Alexis. Sí, justo así como lo dices, también las personas defensoras y defensores tienen pues una autonomía técnica en donde no podemos incidir como directivos. Sin embargo, se les da la instrucción general de, bueno, si estás en estos supuestos, pues hazlo valer. Obviamente hay muchos casos en donde no es factible y ahí se les pide que nos expliquen por qué. No es factible también pedir la revisión de la medida cautelar, por ejemplo, cuando está la persona compurgando otra pena. Ya está sentenciada, ya está privada de la libertad compurgando esa pena y pues, se inició otro proceso en donde se impone la prisión preventiva. Entonces, en esos casos, no puede haber otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva porque pues, ya está privada de la libertad. Entonces hay supuestos en donde materialmente es imposible el cambio de medida y bueno, en esos casos se exceptúa o se dispensa a la persona defensora de hacer valer estas revisiones en las que hemos hecho mención. Otro caso es pues cuando la persona de plano dice no quiero salir porque pues ya no tengo familia o afuera estoy peor que aquí adentro. Nos ha llegado a pasar que dicen, bueno, es que aquí adentro ya tengo a mi pareja, tengo mi negocio, me va bien, entonces no quiero salir y prefiero aguantarme todo el proceso aquí, lo que tarde, hasta que se dicte sentencia. Entonces, sí tienen su independencia técnica en donde nosotros no podemos incidir en la argumentación que, que, que va a ser base para la revisión, pero también dotamos de ciertas herramientas a los y las defensoras, herramientas argumentativas como el test de proporcionalidad. Al inicio de este proyecto, a todos y todas las defensoras se les dio un curso de test de proporcionalidad que es la base para la imposición de cualquier medida cautelar, que pues es la finalidad legítima de la medida, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Eso, pues, digo, bueno, no sé, me puedo permitir comentar un criterio más que viene muy al caso, que este es emitido por el Pleno Regional Centro Norte en materia penal del Poder Judicial de la Federación, el cual refiere, bueno, es el número de registro 2026-999, el cual refiere que cuando el acto reclamado sea la prisión preventiva y se solicite la suspensión dentro de un juicio de amparo, esta suspensión puede tener efectos restitutorios cuando se trata de la prisión preventiva justificada. Es decir, dejamos de lado un momento a la prisión preventiva oficiosa, nos enfocamos en la prisión preventiva justificada, que como decíamos hace un momento, pues se trata de delitos, digamos, no graves, ¿no? Que derivan
de un debate previo entre las partes y la persona juzgadora arriba a la convicción de que se tiene que privar de la libertad a la persona, se impone una prisión preventiva justificada. Entonces, bueno, una forma de combatir esta prisión preventiva pues sería el juicio de amparo indirecto. No se tiene que agotar ningún recurso debido al principio de definitividad y se promueve el juicio de amparo indirecto. Se solicita la suspensión tradicionalmente y derivado de la interpretación literal del artículo 166 de la Ley de Amparo. Este dice que cuando la persona ya se encuentre privada de la libertad, la suspensión no puede tener mayor efecto que la libertad personal del detenido quede a disposición del tribunal de amparo, del juez de amparo, jueza de amparo. Y en cuanto al proceso, queda a disposición de la autoridad jurisdiccional de la causa. Esto, bueno, no sé si lo hayamos escuchado previamente, pero esto es una ficción jurídica. Si nosotros como defensores llegamos con la persona representada y le decimos, te gané la suspensión, nos concedieron la suspensión, esta persona ya está privada de la libertad, está en el reclusorio, en prisión preventiva, y le digo, ganamos la suspensión, nos concedieron la suspensión. Y esta persona va a decir, bueno, ya cuando me voy de aquí, ¿no? Y le vamos a decir, no, gané la suspensión para que tu libertad quede a disposición del juez de distrito de amparo y tu proceso quede a disposición del juez de la causa. Y va a decir, ¿y eso qué quiere decir? Y le tendremos que decir, pues nada, que aquí te quedas. Entonces es una ficción jurídica. Lo que dijo el pleno regional, con muchas razones, pues eso no beneficia en nada. O sea, la suspensión y el juicio de amparo pierden su efecto útil, que es la protección, la tutela de derechos fundamentales, y en nada beneficia la libertad. Entonces hay que reinterpretar ese artículo 166 bajo una interpretación conforme de los derechos fundamentales y dice el criterio que sí se puede conceder la suspensión con efectos de tutela anticipada, es decir, para que la persona recobre su libertad. Esto está un poco complejo, pero el criterio jurisprudencial ordena al juzgador de amparo hacer un análisis del caso concreto, obviamente observando los principios que rigen la materia de suspensión. Esto es la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y que no se afecten intereses públicos, en pocas palabras. Dice, haz ese análisis y si tú determinas que es correcto conceder la suspensión, no la concedas para el efecto que te marca el 166, sino tú concédela con efectos restitutorios para que la persona recobre la libertad. ¿Sí me explico? Esto Claro. es un criterio muy importante, muy novedoso y que a nosotros como defensores nos sirve mucho, porque a través del juicio de amparo ya no sometemos más bien sometemos la medida al juicio del juzgador de amparo para que él realice un ejercicio de ponderación a través de los principios que rigen la materia de suspensión y que él se haga cargo. El juez de distrito, la jueza de distrito pueden dictar medidas cautelares que prevé la propia ley de amparo para sustituir a la prisión preventiva. Es decir, la suspensión no va a tener por efecto que se dicte otra medida cautelar del Código Nacional, sino que el propio juzgador de amparo pueda dictar las medidas que él tiene a su alcance, las medidas cautelares. Esto es la exhibición de una garantía, la firma periódica que prevé la ley de amparo. Obviamente es bajo su estricta responsabilidad. Ahora bien, este criterio es muy relevante, insisto, muy afín a los intereses de la Defensoría. Pero, pues, yo en lo personal tengo ciertas críticas eh, para este criterio. La primera, pues, es que la suspensión se rige por el principio de apariencia del buen derecho. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que los tribunales de amparo, cuando reciben una demanda
en donde solicitan la suspensión del acto reclamado, tienen que hacer un análisis preliminar del acto reclamado, un análisis somero y sobre todo confiando en que los hechos que se están manifestando en la demanda, como es firmada bajo protesta de decir verdad, pues son ciertos. Eso es la apariencia del buen derecho, es decir, que el acto reclamado aparentemente es cierto y aparentemente es inconstitucional. ¿Sale? No obstante, el criterio jurisprudencial que les acabo de decir dice que en suspensión provisional, él o la jueza de amparo tienen que hacer un análisis del acto reclamado bajo el test de proporcionalidad. Esto es, tienen que analizar si la prisión preventiva justificada fue para conseguir un fin legítimo, fue idónea, fue necesaria y fue proporcional. Esto quiere decir que el criterio jurisprudencial está obligando a los tribunales de amparo a hacer un análisis profundo, no bajo el principio de apariencia del buen derecho. Eso pues ya no es aparente, eso es ya analiza la legalidad del acto reclamado en suspensión y aparte en suspensión provisional. ¿Sí me explico? Además, impone la obligación de que verifica para conceder la suspensión provisional si el acto reclamado está debidamente fundado y motivado. Esto es prácticamente analizar toda la legalidad del acto reclamado para conceder la suspensión. Yo considero que todo este análisis es muy importante, obviamente, pero eso sí tiene que ver con el fondo del asunto, con el fondo del juicio de amparo. Esto tiene que ser materia del juicio de amparo y de la sentencia que se dicten dentro del juicio de amparo. No puede ser un análisis preliminar como lo exigen las reglas de la suspensión. Y más aún, una mayor contradicción es que el criterio pide hacer todo ese análisis bajo el test de proporcionalidad cuando en suspensión provisional lo único que recibe el tribunal de amparo, el juzgado de amparo, es la demanda. El juez de amparo tiene solo la demanda firmada por la parte quejosa para decidir sobre la suspensión provisional. No tiene constancias, no tiene los discos, no tiene el expediente, no tiene nada más que la demanda. Entonces, ¿cómo puede hacer un análisis del acto reclamado bajo el test de proporcionalidad, verificar que el acto reclamado esté debidamente fundado y motivado si no tiene el acto reclamado? Únicamente cuenta con la demanda de amparo firmada por el quejoso. Digo, el trámite de la suspensión es ese, que se recibe la demanda, se analiza sobre la suspensión provisional, después se piden los informes previos, después se celebra la audiencia incidental, ya con los autos o con el acto reclamado a la vista, y se resuelve sobre la suspensión definitiva. Pero ese es otro momento procesal. El criterio es muy claro y solo abarca la suspensión provisional. Entonces, bueno, pues ahí está ese criterio. No sé qué opinen, si hay alguna duda, No, comentario. bueno, lo que nos mencionas, digamos, resulta de alguna manera paradójico, es decir, como parte de, como integrante de la defensa, como defensor público, pues por supuesto que es un criterio que lleva, vamos, a un mejor beneficio de la persona privada de su libertad y sin embargo lo que estoy advirtiendo es que técnicamente tú adviertes más allá del beneficio o antes de llegar al beneficio de la persona, digamos, su complejidad técnica y sobre todo la complejidad al momento de ejecutar u operar la aplicación de este criterio en casos concretos. Como Es vemos, justamente, sí, sí. perdón, es justamente esa es la problemática, que no se está aplicando ese criterio. Lo hemos hecho valer y nos han contestado, pues es que ahorita no me puedo pronunciar porque no tengo los autos. Y ya. O sea, ese criterio me exige hacer un análisis exhaustivo, profundo, sobre el acto reclamado y ahorita pues no tengo los autos. ¿Qué hago? Pues no lo aplico. Y ya que se resuelva en la suspensión definitiva. Es eso, o sea, más allá de la contradicción técnica, pues es la imposibilidad material para su aplicación. Digo, sí nos beneficia mucho, pero la verdad es que está casi en chino aplicarlo. Entiendo, pero sin duda
esto que nos has expuesto en torno a este tema, prisión preventiva oficiosa, es algo que se está construyendo, o sea, es una realidad jurídica que está en plena construcción y en cuya construcción están interviniendo cientos de personas en sus distintos roles como fiscales, defensores, juzgadores. Es decir, las personas están contribuyendo, cada quien desde su trinchera, a ir construyendo, a ir elaborando pues esta dogmática judicial que en buena medida, supongo yo, también veremos, y esto seguramente motivará una próxima invitación, estimado Alexis, se verá afectado este funcionamiento, esta operación, con la sustitución de las personas juzgadoras conforme a la reciente reforma. Y aquí sí creo que más allá de la mera sustitución de las personas, bien cabría para un siguiente programa, estimado Alexis, preguntarnos por los efectos concretos que la sustitución de las personas juzgadoras va a tener en los procesos que están desahogando las personas, sea que estén privadas de su libertad como medida cautelar o que estén privadas, bueno, que estando privadas de su libertad con una medida cautelar, estén desahogando el proceso, bueno, según la etapa que se encuentren en el proceso, pero el efecto que va a tener para estas personas, y ya no me refiero al efecto meramente procesal, yéndonos muy concreto a algo que le interesa a cualquier persona que esté siendo procesada, privada de la libertad, ¿cuánto tiempo va a implicar o qué efecto va a tener en tiempo la posible, bueno, no la posible, la sustitución de las personas juzgadoras? Pero sin duda esto nos llevará a que te formulemos una nueva invitación para que se pueda pues profundizar sobre estos efectos concretos. Pues yo creo que para el público que nos sigue, las 70 personas que están aquí presentes, seguramente se han generado dudas, comentarios, opiniones, e insisto, a partir de las mismas seguramente podemos seguir abordando en alguna otra ocasión este relevante tema. Sí, por supuesto, para la Defensoría, en particular esta unidad de defensa penal que tú encabezas, estimado Alexis, sino en general para todas las personas interesadas en que efectivamente, como lo dijiste en alguna parte de tu intervención, el artículo primero constitucional se aplique efectiva y realmente. Muchísimas gracias por tu participación, por la exposición, Alexis. Y bueno, qué mejor que repetir que con esta participación damos inicio a esta serie de colaboraciones que desde la Defensoría Pública vamos a tener para hablar en torno a estos criterios del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Alexis. Carlos. Muchas gracias a los panelistas, a todos por la invitación y yo quedo a sus órdenes, pendiente de en cualquier otro momento que yo pueda ser útil. Mande, César. Perdón, no quería que nos despidiéramos sin antes hacerles un par de breves preguntas, porque es muy importante que estén ustedes aquí compartiendo su conocimiento. También es importante que la gente sepa muy bien cómo pueden aprovecharlo. Entonces, una pregunta muy general y muy básica que quisiera hacerles, pues para abrir este espacio es, y porque hay una pregunta aquí en la sección de preguntas y respuestas. Antes de eso, nada más quería preguntarles, ¿cómo puede una persona acceder a los servicios de la Defensoría Pública? ¿Están abiertos a cualquier persona? ¿Necesita hacer algún procedimiento? ¿Necesita presentarse en algún lugar? ¿Tienen algún costo? Obviamente será la respuesta, pero creo que la gente es importante que lo sepa y lo oiga de viva de ustedes. Muchísimas gracias a ambos por su extraordinaria exposición. Gracias. Bueno, en materia penal, pues la verdad es que nos designan las fiscalías o los órganos jurisdiccionales. No obstante, para cualquier duda o cuando no sea así, pues tenemos el servicio de Defensatel,
Nos pueden buscar si están en la Ciudad de México en Bucareli 22. Aquí están las oficinas centrales de la Defensoría Pública, del Instituto Federal de Defensoría Pública, Bucareli 22. Y pues nuestras redes también, si alguien solicita la asesoría u orientación de algún defensor, pues a través de nuestras redes los canalizan ya sea al área penal o al área de asesoría jurídica, en donde se ven pues cuestiones de otras materias, civiles, mercantiles, administrativas, laborales, etcétera. Es muy importante también decirle a la gente que esto es un servicio de carácter federal. Pero digo, ante cualquier duda nosotros los canalizaríamos a las defensorías locales que le correspondan. También en toda la República, en cada estado tenemos una delegación. Si tienen alguna duda, acérquense a través de nuestras redes sociales y les podemos decir cuál es la dirección de cada delegación en cada estado. Pero es para asuntos de carácter federal. No sé, Carlos, si quieras. Y sobre todo recalcar que es un servicio Ah, enteramente gratuito. 100% gratuito. Muchísimas gracias a ambos. Mi querido anfitrión, no sé si quieras leer las preguntas de nuestro público. Sí, claro, ya abrí. Pregunta a la doctora Ethel Luján Mediza Madera. ¿Y esa prisión preventiva, cuando cumple la condena, será a tiempo de descuento de la prisión preventiva? ¿Se le quita ese tiempo que ya llevaba? Es la pregunta de la doctora Mediza Madera. Sí, en todas las sentencias, en caso de que sean condenatorias, se fija la pena de prisión más o más bien menos el descuento del tiempo que pasó en prisión preventiva, en donde se tiene que computar desde el momento en que la persona fue detenida hasta el dictado de la sentencia y que quede el dictado de la sentencia firme. Es el tiempo de prisión preventiva el cual se abona o se descuenta al tiempo de pena de prisión. Pues Muchas gracias. Pues, estimado César, te cedo el uso de la voz para dar el cierre a la sesión de hoy. sí, estaba recordando que creo que tenemos una dinámica que no teníamos en la parte electoral, entonces solo por hoy me permito hacerlo. En adelante, obviamente, estamos más que contentos que sea nuestro anfitrión que lo haga. Entonces, a nombre de don Carlos Báez, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, de la revista, perdón, Tiempo de Derechos, que está aquí nuestro director general de la revista, el extraordinario doctor Rafael Estrada Michel, que antes de compartir el reconocimiento, Oli, tiene la mano levantada. Entonces, si me permiten cederle los micrófonos. No, pues extraordinario nuestro director general y extraordinariamente liberador y además entusiasta. Que nos llena de entusiasmo poder empezar así esta sección, salvo siempre mejor opinión del maestro Ruiz Jiménez. Creo que hemos escuchado hoy a dos juristas de excepción. Yo soy de los que sostiene que una de las mentes, si no la más, una de las mentes más brillantes que tiene el derecho mexicano es la del doctor Carlos Báez Silva. Qué bueno que nos acompaña ahora en esta nueva faceta de anfitrión en materia de defensoría pública. Y bueno, lo que nos ha comentado en términos de entender no solo los precedentes, sino yo diría incluso esta figura tan vilipendiada recientemente de la suspensión desde la perspectiva de la Defensoría Pública, el maestro Alexis Rojas, eh, nos puede dejar tranquilos en el sentido de que no solo se trata de aquello del molinero de Potsdam, de que hay jueces en Berlín, sino que también hay defensores públicos en Berlín, de lo cual me congratulo. Un fuerte abrazo y pues no quise dejar esta oportunidad de dejarles un enorme reconocimiento a nuestros dos participantes de hoy. Gracias, Muchas doctor gracias. Ruiz. Gracias. Muchas Gracias gracias. por la invitación.
Muchísimas gracias, doctor Estrada Michel, una voz autorizada en derecho constitucional, en derecho penal, en todo en general, así que me uno a las felicitaciones del doctor. Y precisamente en nombre ahora sí de la Fundación, de la revista Tiempo de Derechos y del Instituto de Ciencia Jurídica, que es nuestra tercera organización que da forma a esto que es el aula, como pueden verlo aquí en nuestro diploma, queremos otorgarle un reconocimiento al maestro Juan Alexis Rojas Hernández, titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, por esta extraordinaria exposición del tema prisión preventiva oficiosa. Como ya lo comentó don Carlos Báez Silva, esperamos tenerlo próximamente de nuevo en nuestras pantallas para que nos sigan compartiendo estos interesantes trabajos que hacen desde la Defensoría Pública. Y a nuestro público recordarles que nos vemos de nuevo dentro de 8 días con otro tema. Ahora me parece que es en materia administrativa. Estén pendientes de nuestras redes sociales, donde podrán obtener más información. Don Carlos, don Juan Alexis, don Muchas Rafael, gracias. Oli, Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este extraordinario programa. Y esperamos verlos a don Carlos seguramente en 5 semanas y esperamos que a don Alexis también muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Gracias a todas, a todos. Gracias, Alexis. Gracias, Carlos. Gracias a todos y a sus órdenes. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.